Hoy día el mensaje titula Las ovejas le siguen porque conocen la voz del Señor. O sea, las ovejitas del Señor le siguen porque conocen su voz. Y voy a empezar leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 10, el verso 4. Alabado sea el nombre de Dios. Sea, Padre, tu bendición sobre tu pueblo. Oh Dios, báñanos en tu misericordia en este día. Abre los ojos de nuestro corazón y unge tu santa palabra, Padre. Evangelio de Juan, capítulo 10, el verso 4, dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Vamos a orar al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, gracias por tu compasión, por tu misericordia. Gracias por el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor. Gracias por la sangre derramada por Jesús. Gracias, Señor. Bendito seas, Padre. Alabado sea tu santo nombre. Aleluya, Padre. Y como el rey David decía, viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya al Señor. O sea, el Señor Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Alabado sea el nombre de Dios. Y vamos a irnos al Salmo 62. Y hay una necesidad para todos nosotros de poder oír lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, lo que Él tiene preparado, lo que Dios tiene en nuestro diario caminar para vencer nuestros desafíos, para limpiar nuestra alma, aleluya, para poder perdonar. Y dice el Salmo 62, verso 5 adelante, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Y no importa la condición de nuestra alma, solo Él es la esperanza para el perdón de nuestros pecados. El verso 6 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Hay situaciones que realmente nosotros no sabemos qué hacer y necesitamos la salvación de Dios en nuestras circunstancias. Y el salmista dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. Aleluya. Porque esa salvación nace de un corazón que es lleno de luz, de verdad y de un amor que nunca se termina. El verso 7 dice, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Alabado sea el nombre de Dios. Verso 8, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Estos versos resumen el lugar que tiene nuestra alma, el lugar donde hallamos perdón, misericordia, en la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Aleluya, aleluya al Señor. El buscar al Señor, el esperar para oír su palabra, es lo que cada creyente tiene que hacer para caminar guardando la palabra de Dios, para tener gozo y paz en nuestras almas, no importando las circunstancias, sabiendo que somos amados por Dios
Aleluya. Y su amor es eterno, que no tiene principio, no tiene fin. Y ese manantial de vida está al alcance de cada uno de nosotros. En el libro de Génesis, capítulo 3, el verso 8, aquí vemos que Adán y Eva escuchaban continuamente la voz del Señor y conocían su voz. Génesis 3 y el verso 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y es la primera vez que en la palabra de Dios, la palabra miedo aparece. Se escondieron porque sabían, o sea, tenían en su conciencia, en su corazón, que habían pecado. Y no querían acercarse a Dios porque se había distorsionado para ellos lo que Dios era. Ahora ellos creían que Dios era un juez, que no iba a tener compasión de ellos. Lo veían como a un juez y tenían miedo de él. Y es así cuando nuestro corazón está mal y persistimos en nuestro pecado, es que no nos acercamos a Dios porque tenemos miedo del juicio. Pero si conocemos nuestro corazón, aleluya, y venimos a su presencia y reconocemos y pedimos perdón, aleluya, Él nos trata como hijos, como un buen padre. O sea, ya no tenían esa libertad de oír a Dios y hacer la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que Jesucristo vino a restaurar lo que se había perdido. Y en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por la obra de Cristo en la cruz, dice, estamos justificados por medio de la fe y tenemos paz para con Dios. El verso 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Por qué dice a esta gracia? Porque ninguno de nosotros es perfecto, pero cuando nos presentamos delante de Dios, Dios ve la justicia de Jesús en nosotros, cubiertos por su sangre, lavados de todo pecado. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso dice esta gracia, o sea, ninguno de nosotros merece estar en la presencia de Dios, pero Jesucristo, aun siendo pecadores, murió por nosotros. Y Dios hace justicia a la obra de su Hijo Jesucristo. Y es una gracia porque podemos entrar a su presencia y Dios, como el alfarero, empieza a trabajar con nuestra vida y empieza a limpiarnos, lavarnos. Y cada día nuestra vida tiene más frutos de santidad. Y va a llegar el día en que va a ser tu cuerpo, pero la vida de Cristo. Aleluya al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso en Romanos 9, verso 23, dice,
y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Dios en el libro de Oseas tuvo compasión de un pueblo pecador y decía que sus entrañas de Dios se conmovieron y su compasión tenía que hacer algo por ese pueblo pecador. Y la historia de Oseas es nuestra historia. Aleluya, porque dice el verso 23, y para ser notorias las riquezas de su gloria, para ser notorio su amor, su compasión, aleluya, su perdón, su misericordia. Dice, las mostró para con los vasos de misericordia. Aleluya, tú que has entregado tu vida a Jesús, eres un vaso de misericordia. Ya no te presentas a un juez, te presentas, aleluya, al buen pastor, te presentas al Padre de gloria, a los cuales también el verso 24 dice, ha llamado, esto es, a nosotros. Pablo escribe a la iglesia, está hablando a nuestro corazón, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Aleluya. No éramos pueblo de Dios. Y a la no amada, amada. Aleluya. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esa es nuestra identidad. Hijos del Dios viviente. Hijos del Dios viviente. Y cada día nos esparce agua limpia. Cada día nos transforma. Debemos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 35, el Señor Jesús dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Es en el lugar secreto, es en ese lugar donde tú derramas tu corazón y Dios en su misericordia te encamina en su luz, en su verdad. Es el lugar donde nadie te ve, es el lugar donde tu corazón necesariamente tiene que hablar verdad. Y esa es la práctica de un verdadero creyente. Aleluya. Porque no somos lo que aparentamos, pero Dios ve el corazón y solo el corazón habla a Dios. Hablando verdad delante de Dios, abrimos la puerta a su misericordia, a su luz y a su verdad. Y Jesús se había despojado de toda su deidad y caminó como hombre y nos dio ejemplo. Y Él abrió la puerta para nosotros. Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, él tenía necesidad y su misión era demasiado grande y como hombre, él tenía que pedir el socorro de Dios. También el mundo es más grande que nosotros y necesitamos oír la palabra de Dios para nuestra vida. Necesitamos la sabiduría, necesitamos que cuando nuestro corazón
esté duro, Dios con su verdad y misericordia ablande nuestro corazón para ser bendición a nuestra familia en el lugar donde Dios nos ha puesto. Alabado sea el nombre de Dios. O sea, Jesús veía que a la gente que él estaba predicando era valiosa para Dios el Padre y que solo el Padre tenía palabras de vida eterna. Es así que en Juan 6, el verso 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. A veces la palabra de Dios nos parece demasiado dura, pero en el caminar de todos estos años hemos aprendido que a pesar que nos parecía dura, obedecer esa palabra abría la puerta a una bendición que nunca hubiéramos podido soñar ni entender. O sea, en su palabra, en lo que Dios nos manda hacer, es la puerta a bendiciones bien grandes. Dijo el verso 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, esta mañana Dios te hace una pregunta. ¿A quién iremos? Porque solo Dios tiene palabras de vida eterna y su amor es puro para nosotros. Y ese buscar de Jesús hacía que sus palabras transformaban, sus palabras obraban milagros y todos nosotros necesitamos oír de la sabiduría de Dios para hablar a nuestra esposa, para hablar a nuestros hijos, para enfrentar las tentaciones. O sea, del cielo tiene que bajar la sabiduría que necesitamos. Mateo 8, desde el verso 5 al verso 10. Mateo 8. O sea, vean aquí cómo la palabra de Dios era respetada por un soldado del ejército romano. Ojalá tengamos esa reverencia a la palabra de nuestro Señor. Dice verso 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Cuántas veces pasamos cosas que no sabemos qué hacer? Pero sabemos dónde ir, al manantial de salvación, al manantial de misericordia. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, vean el tesoro que tenemos cuando oímos la palabra de Dios y la obedecemos. El verso 11 dice, y os digo
que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vamos a terminar leyendo el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Alabado sea el nombre de Dios. Por toda la tierra ha salido su santo evangelio. En ellos puso tabernáculo para el sol. Está hablando del poder de la palabra de Dios en la creación. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Y aquí viene lo que es la palabra de Dios. El verso 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Y el verso 11 habla la obra de la palabra de Dios en el creyente. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y una oración para todos nosotros. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y en este verso está resumida la gracia de Dios que necesitamos cada día. Vamos a orar al Señor. Aleluya. Creo que el enemigo no quería que escuchemos sobre la gracia, la palabra de Dios, el amor de Dios. Aleluya. Pero vamos a inclinar nuestros rostros y esta es la voluntad de Dios. Su compasión nos transforma, nos cambia y vamos a orar a Dios el verso 14. Padre, gracias Señor, gracias Señor. Dios, nosotros amamos a las personas, pero no podemos cambiar a las personas. Aleluya, pero tú nos has amado, nos has perdonado, pero al mismo tiempo, Dios, en tu compasión, has mandado a tu Hijo Jesucristo para que el que tenga al Hijo de Dios tenga la vida. No solo perdonados, pero en tu compasión has provisto el manantial de vida para ser transformados, Señor. Aleluya. Solo tú podías amarnos y ser transformados por tu gracia. Padre, por eso en este día oramos, Señor. El verso 14. Padre,
que por tu gracia, por la vida de Jesús que está en nosotros, que sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor nuestro, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.